Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las personas que nos escuchan por este medio. Les dije yo que Dios me ha dado palabra, ¿verdad? He orado, he ayunado, llevo varios días de ayuno y de oración pidiendo a Dios sabiduría. Desde hace casi 2 meses y medio, casi 3, el Señor me levantó en 3 madrugadas, en distintos días, y al abrir la palabra de Dios, sin siquiera andar buscando un pasaje, me salí exactamente a Primera de Samuel, libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulos desde el 4 al 7. Y Dios me dijo que esta palabra iba para el pueblo de Nicaragua, pero también para otras naciones. Era extensiva, donde el poder de Satanás, donde la brujería, la hechicería ha causado estragos de sumisión, de obediencia indebida a un dios Dagón como el que tenían los filisteos, un pueblo enemigo del pueblo de Israel en aquel tiempo, que era el pueblo de Dios. Hoy la iglesia, el pueblo, los filisteos, a través del poder de la brujería, de la hechicería, también tienen poder sobre aún muchas personas creyentes que dicen o decimos ser católicos, evangélicos y protestantes. El Señor me dijo hablarles de esta palabra que voy a dar, porque esta es la palabra que va a traer la justicia de Dios, que va a hacer que se desate el poder de Dios y que descienda su gloria. Que descienda su gloria. Entonces vamos al libro de Primera de Samuel, capítulos 4 en adelante. Dice allí, ustedes lo podrán leer después, que los filisteos habían acampado en Afec. Y dice, desplegaron todas sus tropas para atacar a Israel. Se entabló una gran batalla y los filisteos, pueblo enemigo donde descendía Goliat, sus hermanos y gigantes, hombres monstruosos, diestros en la guerra y en la batalla, recuerdan a Goliat contra el filisteo que David se enfrentó. O sea, que eran hombres poderosos que fabricaban armas de guerra, mientras que el pueblo de Israel no sabía ni fabricar herramientas para la agricultura. Tenían que depender de otros pueblos hasta para afilarlas. Estos hombres tenían poderes superiores porque eran descendientes de los ángeles caídos, concebidos con mujeres humanas, y eran ciudades muy poderosas. Dice que los filisteos, en el versículo 2 del capítulo 4, derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos de un solo. Miren, qué clase de coronavirus, ¿verdad? Qué clase de influenza y clase de flu. Entonces, dicen los israelitas que estaban confiados porque somos el pueblo de Dios, somos los elegidos, somos los llamados, somos los ultrapóstoles, somos los ungidos, somos los cardenales, somos los sacerdotes, somos los máximos líderes ungidos para que las ovejas nos sigan, nos obedezcan, nos hagan caso. Y en este concepto, en esta enseñanza, todas las ovejas se hacen sumisas. Y tienen que ser sumisas siempre, aunque el pastor, aunque el sacerdote, aunque el ministro de la palabra estén errados en su corazón, contaminados de pecado. Van a verborrea excesiva, repetición continua, repetición, vano palabrerío, va palabrerío, viene, pero están sin poder, sin unción, sin honra. Dicen los israelitas al ser derrotados, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Sencillo. En el templo tenían un montón de imágenes. Habían llenado el templo de contaminación, porque Dios les dijo, no te hagas imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
porque yo soy un Dios poderoso, fuerte y celoso, y no compartiré mi gloria con ningún otro. Pero ahí estaban los israelitas, dizque sirviendo a Dios, pero aquí con herejías, con idolatrías, viviendo en inmoralidad, en perversión, y a la hora de la batalla contra los filisteos, quieren hacer un despliegue de poder como el que Dios hizo contra el faraón y contra Jezabel, pero salen derrotados. Seguimos el pasaje en el capítulo 4. Y dicen entonces los líderes y los sacerdotes de Israel: vamos a traer el arca, vamos a sacar el arca del pacto de Dios, la vamos a poner al frente, vamos a gritar contra los filisteos, vamos a declarar más poderosos somos nosotros que ellos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos con el arca. Y claro, empiezan a hacer todo un despliegue, dirigidos por Elí, un sacerdote que llegó a 98 años siendo un fracasado, siendo un hombre que le permitió a sus 2 hijos ofrecer fuegos extraños, adoración extraña a Dios, que no se conformaba con la enseñanza bíblica ni del Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Entonces aquí están Elí, los hijos de Elí, Ofni y Finés, los 2 hijos de este profeta, apóstol, ultra ungido, y sacan el arca de Dios y van a la guerra. Gritan y júbilo, y vamos a destruir a estos filisteos incircuncisos. Los filisteos al escuchar se asustan. ¡Ay, Dios mío!, dice. ¡Ahí vienen los israelitas, los que destruyeron al ejército del faraón, los que hicieron despliegues de poder! ¡Uy, uy! Pero dicen uno: ¡hey, no les tengamos miedo!, dice. A lo mejor estos no son igual que aquellos que estaban saliendo de Israel. A lo mejor el Moisés de aquel entonces ya no existe. Así que no tengamos miedo. Bueno, se organizan los filisteos y se van a la guerra contra estos que venían gritando triunfantes, vencedores del pueblo de Israel y con el arca de Dios. Los agarraron los filisteos y les pegaron otra masacrada. Les pegaron otra masacrada y dice que hubo grande mortandad de los israelitas. Entonces vienen, derrotan a los israelitas y viene ahí la muerte de Elí y la muerte de los 2 hijos que eran falsos profetas, falsos líderes, que se saben la Biblia al revés y al derecho, en hebreo, en griego, arameo y latín, pero que ofrecen fuegos extraños al Dios Todopoderoso, que de repente les importan más la lana de las ovejas, la carnita, que el defenderlas de los lobos rapaces. Le avisan unos soldados a Elí y le dicen: tus hijos han muerto y el arca de Jehová, de Yahvé, el arca del pacto, ha sido tomada por los filisteos. Dice que ya tenía, en el versículo 15 del capítulo 4, dice: Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que ya no podía ver. Así estaba el profeta Elí. 2 hijos irreverentes que pretendían ser líderes, sacerdotes, profetas, pero eran falsos. ¿Y cómo estaba el máximo líder? Elí ya ni podía ver. Palabras que nos lo dice la Biblia como símbolo de la ceguera espiritual en la que caen muchos religiosos, muchos pastores, que quieren ser seguidos por despliegues de sanaciones y milagros. Las bendiciones te seguirán, pero no los vemos hoy entrando a los hospitales, no los vemos hoy allá
entrando con máscaras y todo para orar por los enfermos en los hospitales, o ir a los lugares donde están las ovejas perdidas o donde están las ovejas heridas que no tienen lana porque están muy flaquitas, porque no tienen para diezmar, porque no tienen para ofrendar. Así que, señores, terminan muertos los profetas, los hijos de Elí. Y en la aflicción, Elí dice que se va de espalda porque era gordo y pesado, porque no ayunaba. No sabía ayunar, era gordo, no miraba, no escuchaba. Era un profeta que ya no tenía comunicación con Dios, porque para tener comunicación con Dios debes orar, debes ayunar, debes guerrear contra poderes de la oscuridad, debes hacer guerra contra brujos, contra hechiceros, contra los sacrificios humanos, contra decretos, conjuros. Y debes vivir una vida de ayunos constantes y sonantes para estar en sintonía con Dios, porque la oración sin ayuno, sin lectura de la palabra, es como un radio que la frecuencia no agarra la señal bien y hace y medio escuchas palabras, pero no escuchas con claridad, no entiendes el mensaje porque no hay sintonía con las ondas y las frecuencias que recibe tu radio. Tu espíritu debe comunicarse con el Espíritu de Dios. Seguimos. Murió también Elí. Murieron sus 2 hijos, falsos profetas. Juicio de Dios. Juicio de Dios contra los falsos cristianos. A Dios no le importa que digas, mis abuelos, mi papá, mi mamá son católicos. Yo soy católico. A Dios no le importa que digas, mis abuelos eran pastores. Mi papá era pastor y yo soy evangélico, soy protestante. Le importa un bledo. Lo que quiere ver es tu corazón. Si de verdad tu corazón es sumiso, si es humilde, si eres manso como Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Moisés fue tan manso después de 40 años de humillación en el desierto, que cuando Dios lo manda a liberar al pueblo de Israel y enfrentarse al faraón, fue con despliegue de poder de Dios usado a través de Moisés. Y fue el faraón endurecido su corazón, pero no pudo contra el enviado de Dios, el hombre más manso de verdad, no de apariencia, el hombre más humilde de corazón, no de apariencia, porque Dios nos alerta que en los últimos tiempos aparecerán lobos disfrazados de ovejas y que Satanás se disfraza de blanco, se disfraza de ropas lindas, se disfraza como que es un ángel de luz. Por eso dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Voy a seguir. Después voy a pedir a alguien que tal vez... Quiero llegar a un resumen de este primer capítulo. Dios no respeta falsos profetas. Recuerden que en el tiempo del fin vinieron a Jesús. Pero Maestro, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicábamos con una elegancia y elocuencia que impactábamos a millones y a millares. Señor, echábamos fuera demonios, sanábamos los enfermos, etcétera, etcétera. Mira el gran templo, mira la gran iglesia que construí, mira la gran catedral que te construimos, Señor.
Jesús dice: apartaos de mí, hacedores y practicadores de iniquidad. Una cosa es que les diga hacedores de pecado y otra cosa es que le diga hacedores de iniquidad. El pecado es lo que haces, la iniquidad es lo que está dentro de tu corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón son las obras que salen hacia afuera, la iniquidad, lo que es irreverente, lo que es blasfemo. Así que quiero llegar a eso, cerrar aquí para abrir otro video. Mueren los falsos profetas. Pero ¿saben qué? Los filisteos se apoderan del arca. Y Dios, cuando se llevan el arca y la meten donde está su Dios, el Dios de los filisteos, lo meten dentro de ese templo, y ellos creen que ahora van a tener el poder del Dios que derrotó a los egipcios, al faraón, y ahora vamos a tener a nuestro Dios Dagón en el mismo templo. Dios, dos dioses poderosos. Como cuando a conveniencia practicas el mal, vives en pecado. Como cuando a conveniencia eres brujo y hechicero, sirves a Satanás, matas, asesinas, robas, hurtas, pero también quieres engañar al mundo diciendo que eres cristiano o cristiana, que eres católico o católica, que eres evangélico o evangélica. Mira, nadie juega con Dios. Vino Dios y mató a cientos de miles de filisteos. Fue gran mortandad la de los filisteos por querer tocar al Dios Santo y Todopoderoso, creyendo que lo podían meter al lado de su Dios, al lado de su Dios Dagón, en ese templo. Dios hizo que ese Dagón cayera 2 veces en el suelo delante de la presencia del arca de Dios. ¿Y saben qué? Quedó desbaratado ese Dios de piedra, de mármol, quedó desbaratado a los pies del arca del pacto de Dios. Eso es lo que le pasa a los incircuncisos, a los que practican la iniquidad y el pecado y la maldad, y que andan libreteados sin buscar. Dios Jesús dice: sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Es necesario que ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que esto es lo que pido para Nicaragua y para las naciones: un cambio, una redención, un cambio verdadero de corazón. En el nombre de Jesús es lo que pido. Dios les bendiga grandemente. Haré otro mensaje que es la segunda parte. Dios les bendiga.